se presenta como un desafío al mundo digital. Cómo llegarle a tantas personas que viven en lugares tan distintos, tan extremos. Los próximos pasos yo creo que tienen que ser coser más el continente. Lo que hay es una reinvención de lo territorial, de la realidad, a partir de esta reinvención de los espacios virtuales. Internet es la última revolución en la historia de la humanidad. En muy poco tiempo cambió radicalmente la forma en que nos relacionamos con otros, con la política, con el arte y con los medios. Conectados, vamos dando forma a un mundo en constante transformación. Así, vivimos en América del Sur la conversión digital. Hemisferio Sur, una región conectada. El hemisferio sur tiene un nuevo mapa que se dibuja con los millones de personas que nos conectamos todos los días a Internet. En Latinoamérica mirábamos Europa y Estados Unidos como, bueno, las grandes potencias, los modelos ejemplares para seguir. Yo creo que hoy día vale más la pena mirar hacia este lado. Y nos está permitiendo hacer enlaces de cosas que jamás hubiéramos podido saber que se enlazaban. La presencia de mucha gente latinoamericana fuera de fronteras aumenta la comunicación y el conocimiento. Ahí, en medio de esas selvas, en medio de estas poblaciones muchas veces pobres, hay no una, sino varias experiencias digitales informativas. El gran reto de América Latina creo que pasa por una mirada más cosmopolita y encontrar su lugar en el mundo desde su posición singular. Habitamos entonces en dos mapas, la geografía de Sudamérica, nuestro territorio, y el mapa de conexiones que también nos atraviesa como región. América del Sur vive un proceso de digitalización en principio muy distinto al que viven otras regiones. Obviamente es un proceso mucho más lento y mucho más desigual que lo que vive Europa o lo que vive Estados Unidos, pero también entre Europa y Estados Unidos hay muchas diferencias en cómo fue este desembarco de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué mira América Latina cuando ingresa a Internet? El espacio central de América Latina es la lengua, como en todas las culturas, ¿no? Y la lengua es el castellano. Entonces América Latina creo que mucho más que ingresar a Internet por el inglés, que es la primera gran lengua que coloniza Internet, porque desde allí nace, y que por otro lado es una lengua muy dominante dentro de Internet. Si analizamos la cantidad de páginas web, de sitios, etc., el inglés es absolutamente hegemónico. Pero América Latina tuvo una primera tarea que es crear su propio territorio en el continente digital. Y ese propio territorio es escribir en castellano. La primera bandera que planta entonces América del Sur, sobre todo, es el castellano, es la lengua. Yo creo que es una de las regiones donde el mapa tiene futuro. Digamos que mientras que Estados Unidos, una parte de Asia, Europa, han hecho esfuerzos muy importantes en términos de la infraestructura, del acceso y de la generación de contenidos, América Latina aún es un continente que tiene mucho para dónde crecer. Y para dónde crecer, primero, en el acceso y segundo, particularmente, en la creación de contenidos propios. ¿Internet es una revolución? Sí. Porque revoluciona facetas y dimensiones de lo colectivo y de lo subjetivo en maneras y modos que no conocíamos
y porque el eje de esa revolución es lo que no permiten pensar los nostálgicos cuando dicen que es algo parecido a lo que hizo Gutenberg. Gutenberg inventó algo para reproducir lo que ya existía. Estamos asistiendo a la existencia de algo nuevo. ¿Cómo ves el mapa digital de Sudamérica? Bueno, en general pienso que estamos muy alineados todos los países, es decir, caminamos todos hacia más penetración, mayores índices de conectividad. Creo que no hay ningún país que no esté trabajando en el tema o que esté haciendo políticas que vayan en contra de esto. En todo el mundo se confirma que Internet es una revolución. ¿Pero qué cosas cambian? Más que la Internet, yo creo que es el mundo digital el que está revolucionando las comunicaciones. Hoy día, a través del cable, convergen todos los medios. La televisión, la radio, las redes, etc. Entonces creo que se potencian las posibilidades de comunicación humana. Y por otro lado, los dispositivos que tenemos hoy hacen que un teléfono sea una computadora. Y entonces ya no solamente hay que estar sentado en un lugar, uno puede estarse comunicando de manera convergente desde cualquier lugar del mundo. Yo creo que ahí está la revolución. El mundo físico ha comenzado a tener problemas, no solamente por culpa de las conexiones de internet y del celular. El mundo físico ha entrado en problemas por los problemas de seguridad y de movilidad. O sea, problemas reales, existentes, de que es imposible movilizar en las ciudades contemporáneas porque el transporte público no funciona, porque las vías no permiten moverse. Y segundo, porque la neurosis por la inseguridad y el terrorismo que vivimos del 2001 hace que todo sea miedoso, todo produzca miedo, pues ha llevado a un confort absoluto, y es que yo vivo un mundo virtual que me satisface y que me permite hacer exactamente lo mismo. Si puedo ir a un sitio, a otro sitio, por internet, pues ¿por qué irlo físicamente? Si puedo ver un museo a la hora que yo pueda, donde yo quiera, ¿por qué tengo que ir al museo? Entonces me parece que eso le implica una nueva concepción al espacio físico. But I think that increasingly we move between the virtual and the real so fluidly, so often in the course of the day. It's as if we carry a cloud of information around with us wherever we go. We carry our social networks as we move from place to place, like a turtle carries the shell on its back. And so does the turtle think of himself as flesh and shell, or simply one entity? We may be like the turtle now, both physical and virtual. It's all part of us. It's all part of the ways we navigate the world. Como en todo el mundo, Internet cambió el modo en el que vivimos. Las redes dieron forma a un nuevo mapa digital, de nodos, de redes y sobre todo de personas que se conectan. Nosotros definimos mapa digital como aterrizar las cifras, mirar todos estos números que salen todo el tiempo de usuarios versus páginas, versus clics, millones de usuarios, todos estos lenguajes técnicos, pisarlos con la población, es decir, realmente medir el mapa, hacer como un paso por todas las esferas que tienen que ver con lo digital, que no es solo internet, televisión, políticas públicas, penetración, qué tanto la gente accede o no, y mirarlo en población real, es decir, cómo nos llega, y mirar de las brechas entre unas y otros en el país. El desarrollo digital es bastante desparejo. Las políticas públicas por ahí están enfocadas al desarrollo de la televisión digital o de lo que eran los antiguos medios. Y en cambio el verdadero impulso lo tuvieron los teléfonos celulares. Más del 80% de los latinoamericanos tienen teléfonos. En Argentina, por ejemplo, tenemos tasas que hablan de más de 2 teléfonos celulares por persona. Entonces me parece que la configuración digital hay que pensarla desde el lado del celular. Y es el aspecto quizás más descuidado por los que estudiamos los medios. Creo que la otra cuestión es cómo América Latina soluciona o no lo regional respecto de sus conexiones. Ahí me parece
que los países se miraron más para adentro y más globalizados que más regionales. En realidad, buena parte del desarrollo de Internet, del espesor del Internet en cada uno de los países, tuvo mucho que ver con el contacto interno del territorio de un país, de poder achicar distancias en territorios muy anchos. La ciencia ficción siempre imaginó un mundo donde los humanos viajamos en el tiempo y en el espacio. ¿Internet tiene algo de eso? La conectividad cerca, esto es Julio Verne puro. La única manera de vencer el tiempo es cuando se acercan las distancias. Ay, allá sí cocina, ¿no? No hay circulación de la información que pueda compararse los últimos 5 años con los 45.000 años anteriores, digamos, desde el primer homínido que se paró sobre sus pies y dejó de usar las manos para caminar y pudo mirar y hacer un gesto y comunicar. Pasaron 50.000 años y estos últimos 5 años son más importantes y más transformadores que estos 50.000 anteriores, donde incluimos la imprenta, el teléfono, los globos aerostáticos, la televisión. Es decir, la circulación de la información como valor y como producto social cambia en virtud de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, y cambia básicamente en función de una decisión autónoma de los pueblos que lo toman. 40% de América del Sur está conectado a Internet. Argentina tiene la máxima penetración con el 66% y Bolivia la menor con el 10%. Los celulares, mucho más populares y baratos, tienen una penetración que va entre el 60 y el 130%. Se calcula que hay 92 líneas móviles por cada 100 habitantes. Como ocurre en todo el mundo, Google, Facebook y YouTube son los sitios más visitados. ¿Hay una forma particular de ser digital en América del Sur? Creo que tiene que ver con una forma muy personal de ser digital. Nosotros no usamos lo digital para lo institucional, sino quizás para atender redes en lo comunitario y para reforzar los vínculos de lo personal. Y ahí es donde creo que la revolución es el celular. Porque en cualquier estrato social, en cualquier terminal de ómnibus, vos ves la gente sumergida en su celular, vinculada con el mundo. Y ahí es donde me parece que hay una falencia del Estado, en la medida que cualquier bar de Buenos Aires tiene conexión inalámbrica. Sin embargo, las universidades públicas no lo tienen, los espacios públicos no los tienen, las paradas de colectivos no los tienen, las estaciones terminales no lo tienen. Entonces, el espacio donde la gente sí necesitaría tener conexión, vincular su celular, conectar los mensajes, no te lo permite. Y ahí es donde digo que la gente está empujando la revolución hacia un lado y la lógica de la política pública está tan ocupada en los antiguos medios que está perdiendo de facilitar ese espacio de conexión. En América del Sur tenemos una apropiación de la tecnología más de rebusque, digamos, y tenemos un problema de conectividad. Entonces, si bien los tiempos se han acelerado, hay como una especie de jet lag en cuanto a las posibilidades de usos y de desarrollos, y los hubs, digamos, los lugares de desarrollo están lejos, y el desafío en todo caso es poder generar espacios productivos independientes que apuesten, digamos, a la independencia tecnológica. Y en ese sentido hay dos movimientos que son muy interesantes. Uno es el del software libre, que es más conocido, pero el que es menos conocido es el del hardware con patentes libres. Eso es una nueva revolución industrial, la posibilidad de producir en el lugar de origen de la manufactura, que es históricamente el lugar que tenía América Latina en la distribución del trabajo.
aspectos de la web son globales y qué aspectos son locales? I'm particularly interested in the aspects of the web that are local. I was reminded, because I automatically think that the web is global. That's just what I think. I think that, if you are a craft maker or an artisan, you can set up shop and you can sell your stuff anywhere in the world. And that's amazing. That's a real global phenomenon. But I forget that, of course, there are local people who want to create local communities and local interest in their products. So I think that the dichotomy, the difficult marriage between global and local is really only because people first think globally as opposed to first thinking locally. Well, in my work I have been around the world and I've seen the usage of technology, let's say starting from the poor areas of Africa. Actually, once you get that technology, you start using it in quite similar ways. Even I was in Bhutan, which is in the Himalayas, and has these Buddhist monks, and they were wearing these Buddhist robes, but talking to their mobile phones. So I think technology is mostly creating uniting forms of uses, but it doesn't mean that there's nothing local anymore. There definitely is. Las regiones son construcciones simbólicas, entonces no hay nada natural en la idea de América Latina. La idea de América Latina es un proyecto que en general ha sido un proyecto político. O sea, es el único continente que tiene en su nombre una definición cultural. O sea, los otros continentes, Europa no tiene ninguna connotación cultural, Asia tampoco. Y todas esas regiones se construyen en interacción con otras partes del mundo. Tengo la impresión de que hay más comunicación hoy entre las culturas latinoamericanas y que eso, la cultura digital, posibilita mucho el incremento de todo eso y me parece un fenómeno altamente positivo. Un fenómeno altamente positivo para contrarrestar el nacionalismo, porque me parece que la próxima década del mundo va a ser una década nacionalista y va a haber poco espacio para integraciones. Detrás de esta cantidad de cables, nodos y conexiones, hay millones de historias que se cruzan y que forman una nueva cultura digital. La distancia es tiempo, ¿verdad? Hoy uno mide la distancia no en kilómetros, sino en cuánto tiempo te lleva de un lugar a otro. Entonces, yo estoy más lejos hoy de Natal, en el norte de Brasil, con gente con la cual yo trabajo, que de Madrid, con gente con la cual trabajo, porque el tiempo que me lleva a ir hasta allá es mayor. Yo creo que es una visión, de que esta oportunidad de generar estos cortocircuitos informativos es una nueva oportunidad como para que Latinoamérica arme un Estado más cohesivo. Arme algo definido por una identidad cultural, un continente con una cierta historia, con un evento muy importante hace 500 años, con un cierto tipo de clima que no es lo mismo al empleo, con una cantidad de cosas comunes que nos permitiría, creo, definir una identidad política, histórica, cultural, que el medio virtual y la proliferación de la información nos da una nueva oportunidad para regenerar eso. So it's not about a purely digital network that is a matter of having access to lots of technology. It's about a pattern of communication which allows people to connect into the larger flow of information within the society. Diríamos que de alguna manera es la vida toda la que está empezando a ser atravesada por una serie de formas de comunicación. Vaya usted a saber qué significa eso de comunicación ahí, pero mucho más anchas y mucho más complejas. Hay regiones en nuestra América que todavía no llegó la luz, que no llegó la energía, entonces no podemos ir con lo digital. Entonces a lo mejor, y contrariando a los grandes pensadores del marxismo, vamos directamente con lo digital, nos salteamos la revolución democrática burguesa, vamos directamente a la conectividad digital, dejando de lado la necesidad de llevar adelante cosas que hace 50 o 60 años se debían haber hecho. For me, South America is such a wide open area because I know
sadly, so little about it. I'm fascinated by how people are dynamically engaging with creating their own content, with creating things that represent their cultures, that represent their communities, that service and meet the needs of those specific communities. But what I do understand is that the way that it's embedded in education, the way that educational institutions are very much trying to incorporate ICT or internet information and communication technologies into their curricula is something that's very uniquely Argentinian, specifically. El sector más dinámico en la apropiación de estas tecnologías son los jóvenes. Los jóvenes en América del Sur tienen una diferencia bastante grande si analizamos, por ejemplo, a los jóvenes en Estados Unidos o en Europa, y es que en América del Sur el lugar de residencia, el lugar de nacimiento y de vida de los jóvenes marca mucho su destino tecnológico. Por un lado, lo rural y lo urbano tienen una enorme distancia, y hay mucha juventud rural en nuestro continente que le cuesta acceder, porque acceder no es solo acceder a una máquina, un aparato, sino sobre todo acceder a la conectividad, a la alfabetización digital, etc. El primer uso es el que para ellos es el más evidente: formar comunidades, volverse el nodo de alguna red, ser parte de alguna conspiración de jóvenes y, además de todo eso, divertirse, tener relaciones afectivas, jugar. Y eso los vuelve locales en el acceso y en las dificultades del acceso, globales en los usos, porque en realidad casi todas las puertas de ingresos de los jóvenes suelen ser esas, ¿no? La diversión, las redes sociales, los afectos, ¿no? ¿Qué es lo que hay hoy día? ¿Cuáles son los lugares donde se mueve la juventud? Y otro es el lugar que es deseable para la juventud. Y en el primer caso yo creo que la juventud está más en lo que son mundos juveniles, ya áreas temáticas de interés y redes sociales. Y el mundo deseable, o los espacios, los lugares deseables, tienen que ver con que los jóvenes debiesen, desde mi punto de vista, estar más insertos en los espacios de decisión. Creo que los teóricos vamos por un lado muy optimista, diciendo que esta sociedad va volando en ser la generación conectada, los citizens de la red, los hipermediáticos, y en la vida real ellos están jugando a lo que jugábamos antiguamente: tener amigos, pasarla bien, socializarse, generar comunidad y pasarla lo mejor que se pueda en la vida cotidiana. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos en estas políticas de conectividad en Sudamérica? Desafíos, tal vez la geografía. Creo que todo Sudamérica sufre de tener todos los pisos térmicos, todas las montañas atravesadas, es decir, una geografía difícil en cuanto a redes, y eso sería un desafío. Y el segundo, cómo poner a Internet por encima de otras necesidades. Digamos, en muchos países hay pobreza, hay falta de educación, y eso son metas de hace 8 gobiernos que no se pueden cumplir, y cómo poner a Internet encima, ¿no? Y decirle que antes de que te llegue el agua te va a llegar Internet, porque es nuestra prioridad. Entonces, tal vez como que el mundo entienda que también es un servicio tan básico y que llegando al Internet puede también acceder a otras cosas. Internet es el invento que confirma que la globalización existe. Conecta al mundo y borra fronteras y usos horarios. Lo que sucede cuando estamos conectados es bastante similar en todos los países. Búsqueda de contenido, videos, juegos, redes sociales. Información, entretenimiento y conversación dan forma a un nuevo tipo de espacio público.